Hola amigos, hoy vamos a presentarles otro capítulo de este programa titulado Sexualidad, Salud, Respeto y Amor. En el capítulo anterior estuvimos analizando el comportamiento o la necesidad sexual de la persona desde su nacimiento hasta la adolescencia. Pudimos ver en él lo importante que era el aprendizaje con total naturalidad, donde la persona iba a descubrir sus necesidades a través del conocimiento de esa autoexploración. Hoy vamos a hablar de la orientación sexual, esa orientación que la persona va a decidir en esa edad de la adolescencia, cuando la ley natural ya le contempla como un ser, como un elemento reproductor. Así que en este programa también nos acompaña nuestra amiga Carmen. Hola Carmen. Ella, como ya sabemos, es psicóloga clínica y tiene una gran experiencia dentro de lo que es la psicología infantil y la adolescencia. Hoy, Carmen, vamos a hablar de la homosexualidad, que tan de moda parece ser que está últimamente en los medios de comunicación, ¿verdad? La transexualidad y la bisexualidad. ¿Por qué realmente se toman estas orientaciones? Se habla mucho de la parte, hay muchísimas personas dentro del área de la salud que dicen que hay una dependencia biológica. Nosotros ya vimos aquí con nuestros anteriores invitados, el ginecólogo, la bióloga, ¿verdad?, que eso no era así. Así que hoy vamos a exponer, vamos a hablar de ello. Nosotros sabemos perfectamente que todas las personas tenemos la necesidad de comunicarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos desde el plano afectivo, cuando nosotros, el ser humano, no está hecho para vivir solo, estamos para vivir en compañía, y esa compañía, en definitiva, la buscamos en esa necesidad afectiva que tenemos de ser querido, de querer, de amar. Por lo tanto, qué duda cabe que cuando nosotros conocemos, tenemos esa primera afinidad, esa empatía con personas de nuestro sexo o del sexo contrario, lo hacemos desde esa parte, desde la parte afectiva. ¿Cuándo empieza, Carmen, la parte erótica dentro de la comunicación? La parte erótica emana de la afectividad, ¿verdad? La parte erótica, en su plano normal, emana de la afectividad, pero aparece en lo que es la adolescencia, pero siguiendo una pauta. Primero están las relaciones, sobre todo de dependencia afectiva, como bien has dicho, que son estos enamoramientos adolescentes
que dicen, es que no sé cómo puede estar enamorada de esa persona, mi niño, que es que está viviéndolo, y son esas dependencias afectivas que comienzan en esa edad, con lo cual son esas vivencias nuevas que los están descubriendo a partir de los 14, 15 años, junto con esa dependencia afectiva, con esos sentimientos, aparecen también las primeras relaciones eróticas, pero son sobre todo destinadas a lo que son besos y caricias, sin llegar de momento a nada más. Siempre está presente lo que es la masturbación dentro de la adolescencia y pueden llegar a tener masturbación con las imaginaciones de su pareja, pero en ese momento, en ese plano, en esa edad, lo que son 14, 15 años, pocos llegan a lo que es una relación sexual propiamente dicha, son sobre todo eso, besos y caricias, y es a partir de los 16, 17 años, antes sí era más tardío, ahora es sobre todo 16, 17 años cuando empiezan esas primeras relaciones sexuales. Claro, evidentemente una persona no puede pensar y compartir algo que realmente no conoce. En ese momento la persona está descubriendo, como hablábamos en el pasado capítulo, ¿verdad? Esa persona empieza a descubrir y lo empieza a hacer en la intimidad. Él no puede, de alguna forma, compartir lo que realmente no ha vivido. Carmen, la orientación se toma en función a esos conocimientos que la persona tiene, o sea, todos, como habíamos comentado anteriormente, somos el resultado de lo que hemos aprendido. En este aprendizaje de la sexualidad, ¿es determinante ese grado de aprendizaje a la hora de tomar esa orientación? ¿El grado de aprendizaje durante toda la infancia? No es que sea determinante, lo que sí es cierto es que según hayas educado al niño, puede llegar también a tener una homosexualidad reprimida, pero normalmente el niño, ya sea hacia su propio sexo o hacia el sexo opuesto, cuando estamos hablando de un homosexual es porque también hay una relación sentimental, aparte de una relación erótica. El problema está en cuando solamente es una relación erótica, entonces ya no estaríamos hablando de homosexualidad como tal. Y entonces sí hablaríamos a lo mejor de que eso forma parte de esa educación que ha recibido anteriormente. Nosotros, evidentemente, como educadores, ¿verdad?, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a ese niño hay que enseñarle a amar. ¿Y cómo aprende el niño a amar? ¿Cómo aprende ese adolescente a amar? Yo creo que sus referentes son sus padres, es su entorno, y el hecho de que él vea a sus padres en una caricia, en una mirada de ternura, el que se le presente a la persona de sexo contrario, pues haciéndole referencia a esas cosas bonitas que la otra persona tiene, como una iniciación a un proyecto de ese niño en su futuro de pareja. Qué duda cabe que todo lo que se le puede aportar en ello, esa persona lo va a aceptar. De la misma forma que acepta determinados productos de alimentación y otras cosas, juguetes, por ejemplo. Así que cuando nosotros a ese niño le enseñamos a amar, cuando ese niño se le lleva a la montaña, se le lleva a la nieve, cuando ese niño empieza a coger ciertos roles, ¿verdad?, de su sexo, qué duda cabe que su proyección hacia la heterosexualidad va a ser mucho más que en otro tipo de orientación. Es la edad de la, Carmen, de la pubertad, de la preadolescencia, cuando la persona de alguna forma empieza a plantearse, después de esas comunicaciones, de esa dependencia afectiva entre chicos y chicas,
bueno, esa orientación, y ahí es donde le crean esas terribles dudas. Por supuesto, antes no. El que una madre antes de esa edad se empiece a preocupar no tiene ningún asunto, porque de hecho no es hasta la adolescencia cuando empiezan a aparecer esas orientaciones y esas dudas, que es cuando aparece lo que es el plano sexual, el plano de la erótica. Es en esa edad, pero es verdad que ya no solamente se le pueden crear al niño dudas por el tema de la orientación, sino que en general esa edad está llena de dudas. Muchas veces la mayoría de los chicos o la mayoría de las chicas empiezan pensando que tienen una orientación homosexual porque se están empezando a tener un enamoramiento o algo de eso, ellos creen, con su mejor amigo. Pero es porque toda relación erótica empieza por una relación sentimental, toda relación erótica dentro de lo llamado normal empieza por una relación sentimental. ¿Y con quién tienes mejor afinidad que con tu mejor amigo o tu mejor amiga? Entonces ahí es donde empieza un poco esas confusiones, pero eso ni mucho menos tampoco quiere decir que llegue a tener esa orientación homosexual o heterosexual. Por lo tanto, podemos decir que la homosexualidad no es el mantener relaciones homosexuales, sino que se considera una persona homosexual cuando esa persona depende de otra persona de su mismo sexo, tanto en el plano afectivo como en el plano erótico. O sea, cuando un hombre anula a la mujer en cuanto a ese compartir erótico afectivo, o cuando la mujer anula al hombre, ¿verdad?, en ese campo. Quiere decir que no tiene nada que ver las relaciones eróticas con lo que es en sí la orientación homosexual. O sea, para que quede claro, la orientación homosexual es la dependencia afectiva y erótica de personas del mismo sexo. Nosotros podemos echar una ojeada a la historia y podemos ver a los romanos, ¿verdad?, a los griegos y demás, e incluso en países africanos actualmente, y entonces, bueno, pues hay una serie de culturas que entienden la homosexualidad de otra forma o incluso no lo aceptan como tal. ¿Por qué se elige en definitiva esa orientación homosexual? Pues hay infinidad de motivos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, pues que una persona no tenga esos conocimientos de la sexualidad y se afiance afectivamente a un amigo, pues por amistad, por protección y por lo demás, y esa necesidad de compartir afectivamente pues le impida de alguna forma hacerlo con personas de sexo contrario y termine con una erótica que evidentemente, como decía Carmen, la erótica parte de esa afectividad. Y hay otros motivos, ¿verdad? Hay muchos motivos por los que una persona pueda perfectamente tomar esa orientación. Una persona que haya sido reprimida en su educación, que tenga, pues no sé, determinadas ideas de tipo filosófica, religiosa, ¿verdad? Donde vean, por ejemplo, que ese aprendizaje de la sexualidad pues está mutilado, no es completo, y lo están de alguna forma vinculando a que esa persona en un momento determinado tenga mil dudas y no sepa exactamente qué hacer. Esas dudas le van a impedir de alguna forma optar con total libertad. ¿Qué podemos decir más de la homosexualidad, Carmen? Pues podemos también hablar sobre la homosexualidad. Como bien has estado diciendo, no se elige, no es una cosa que tú elijas, es más bien que va surgiendo con el tiempo, y ahí está el que tus padres, el que tu entorno
te respete, sea capaz de seguir amándote y queriéndote sin ningún problema para que no surja ningún trastorno. La homosexualidad no es un trastorno, no es un problema. El problema se crea cuando esa persona no se acepta a sí misma o cuando esa persona se le está dejando de aceptar desde fuera. Entonces ahí sí es donde habría un problema y donde habría que empezar a trabajar con un homosexual. Pero igual que la persona que es un poco más, tiene un poco más de, o es más gordita o lo que sea, y empieza con un trastorno de la alimentación. El hecho está en no aceptarte o en que los demás no te acepten y te rechacen o no te respeten. Ahí es cuando empieza el problema, no en la homosexualidad como tal. O sea, podemos decir que una persona que, bueno, que con esa orientación homosexual no tiene absolutamente ningún trastorno de tipo psicológico, es opcional, esa orientación es opcional. Pero también hay que explicar que aquellos homosexuales que no se aceptan en su sexo, pues evidentemente esa persona sí tiene un trastorno de identidad. O sea, quiere decir que todo aquel homosexual que de alguna forma quiere ser el sexo opuesto, todo hombre que quiere ser, todo varón que quiere ser mujer y toda mujer que quiera ser hombre, que duda cabe que ahí sí ya nos encontramos con una persona que tiene un trastorno, como bien dice Carmen, un trastorno como cualquier otro tipo de trastorno, ¿verdad? O sea, el no aceptarse a sí mismo, como no aceptar cualquier parte de su cuerpo y que éste le produzca pues una alteración emocional. También tenemos otras orientaciones, como la transexualidad. Bueno, pues ahí sí también tenemos un problema de tipo psicológico. Hay quien dice que la transexualidad es un capricho de la naturaleza y no es así para nada. La ley natural al transexual le aporta un físico que corresponde al sexo asignado. Un hombre, ¿verdad?, que transexual nace con un cuerpo de hombre. No hay alteración orgánica alguna, no hay ningún tipo de trastorno genético, porque entonces es muy posible que si eso fuese así, su cuerpo podía adquirir síntomas del sexo contrario, y no es así. Cuando esto ocurre es porque hay una ayuda de hormonas que lo producen, pero desde luego no es por la ley natural. Si el transexual no tiene ningún tipo de problema en cuanto a alteraciones genéticas, pues tiene una alteración evidentemente basado en la lógica, que es su mente, que es su cerebro, su parte psíquica. Entonces ahí es donde está el problema, ya que en su cuerpo no lo plantea. Así que ahí sí tenemos un problema de tipo psicológico, ¿verdad, Carmen? Y de hecho, yo por ejemplo, donde más haría hincapié a la hora de trabajar con estas personas es en el tema de la felicidad. Siempre van buscando la felicidad conforme van transformando ese cuerpo. Primero la operación de pecho, por ejemplo, pero llegando a una meta que sería el tema de la operación de los genitales. Siempre van buscando que cuando llegue esa meta llegará su felicidad, porque entonces empezarán a hacer lo que realmente ellos piensan que son, ya sea una mujer o ya sea un hombre, dependiendo de cuál sea su orientación. El hecho está en que todo eso es falso, toda esa historia que se montan es falsa. Cuando llegue ahí, no va a empezar ahí su felicidad, porque entonces habrá otro tipo de cosas que sí le sigan impidiendo la felicidad, ya sea si por ejemplo es un hombre que está intentando transformarse su cuerpo biológico y físico en un cuerpo femenino, empezarán los problemas de a lo mejor no poder ser madre biológica, no adoptando, sino no poder ser madre biológica, el hecho de no poder tener la regla o el hecho de no poder sentir igual que una mujer. Todo eso empezará a aparecer cuando ya haya llegado a esa meta que ellos realmente quieren llegar. Ahí es donde yo trabajaría, en hacerle ver
que no están que no es esa felicidad va a llegar ahí, que la tienen que ir construyendo poco a poco, porque después es cuando se van a chocar contra una pared. Efectivamente, cuando una persona, ¿verdad?, pretende ocupar, desea el sexo contrario, cuando no quiere su sexo, cuando ese hombre quiere ser mujer, qué duda cabe que lo primero que se plantea es el cambio de su físico. Posiblemente no entienda que su problema es un problema en el cual se debería de cambiar su parte psíquica, porque es lo más fácil. Pero en este caso, solo y exclusivamente quiere cambiar su cuerpo. En un principio, y por su edad y su experiencia, es muy posible que esa persona no entienda las consecuencias, evidentemente, de esa continuidad en el cambio. Como decía Carmen, pues en ese momento la ilusión es transformar su cuerpo, pero las cosas no terminan en esa transformación, porque ese hombre nunca será mujer, y esa mujer evidentemente nunca será varón, entre otras cosas porque la ley natural no se lo ha concedido, y si la ley natural no se lo ha concedido, evidentemente le va a poner muchísimas trabas para que sea lo más completo posible en ello. Así que el transexual, evidentemente, tenemos que contemplar esta orientación como un trastorno de tipo psicológico, pero nunca como un trastorno, ¿verdad?, como anteriormente ya he comentado, de capricho de la naturaleza, porque su cuerpo sigue siendo el que corresponde a su sexo. Un trastorno como otro cualquiera, o sea, un trastorno que evidentemente puede empezar incluso un poco antes de esa adolescencia, ¿verdad? Puede empezar por el hecho de que ahí no entra el tema de la erótica, ahí lo que entra es el tema de la identidad, y el niño va formando su identidad pues prácticamente desde que nace, con lo cual pues sí, eso sí puede empezar a aparecer antes de la adolescencia. De hecho, cuando empiezan más a reafirmar los niños su personalidad es a los 3, 4 o 5 años, con lo cual desde entonces puede empezar a llevar toda esa identidad tanto física como psíquica. Así que cuando hablamos de la homosexualidad estamos hablando de una orientación, ¿verdad?, que se manifiesta en la adolescencia, en la juventud. Cuando se habla de la transexualidad, estamos hablando de una educación de principio, porque hay muchísimas madres de chicos, personas transexuales, que dicen: mi niño desde muy pequeñito, ya él no quería ser niño o no quería ser niña. Es evidente, ahí cuando los padres, los educadores, tienen que hacer su labor, su trabajo, y es la de enseñarle a amarse y a amar. Qué duda cabe que cuando el niño toma esa actitud, evidentemente es porque tiene una gran influencia de su entorno, de su padre, de su madre, porque cuando el niño nace sexuado y no nace con ninguna orientación definida. El niño, el transexual, sí, que cuando el padre, la madre, ¿verdad?, los educadores ven ese comportamiento tan continuado del niño, pues entonces hay que empezar a educarle y no aceptarlo ya como un niño que ha nacido mal, porque la ley natural le ha dado una orientación distinta. No, ahí hay que empezar a educar. Carmen, podemos hablar también de otra orientación que esta es más conflictiva, más complicada, y es la bisexualidad. La bisexualidad. Podríamos decir que la bisexualidad atiende a
una insatisfacción de las personas en su campo sexual y que busca la erótica en los distintos sexos, pero que en definitiva no está unido afectivamente a ninguno? Puede ser, lo que pasa que sí es verdad, como dices, que es que ya estamos hablando de algo más complicado. Quizás depende también de cada persona, porque es que cada persona es cada persona. Pueden muchos venir a lo mejor desde la adolescencia, desde ese conflicto que se empieza a crear en la adolescencia, como antes he hablado, con el amigo o con la amiga. Y entonces empiecen a confundir esas relaciones sentimentales que tienen con los amigos, se empiezan a confundir también con ese plano erótico. Y ahí un poco empieza toda esa confusión. A mí me gustan, si yo soy por ejemplo mujer, a mí me gustan los hombres, pero siento esa atracción hacia mi amiga, ¿no? Y entonces eso es lo que me hace confundir y empezar a pensar que puedo llegar a ser bisexual y entonces a lo mejor llegar también a tener algún contacto erótico con una persona de mi propio sexo, pero a la vez también tenerlo más hacia adelante o pensar que yo quiero tenerlo más hacia adelante hacia el sexo opuesto. Y el problema más grave de este tipo de orientación de la bisexualidad es la confusión que crea en la propia persona. Ese no saber o ese por qué ahora con un hombre o por qué ahora con una mujer o cómo lo voy a poder explicar o no me van a entender. Esa confusión crea que el resto del mundo vea también esa confusión. ¿Qué duda cabe que nosotros, como seres sexuados, tendemos a enamorarnos y nos enamoramos de muchísimas cosas? Todo aquello que nos crea una ilusión, una curiosidad o nos hace sentirnos bien, pues nos atrae y nos crea cierta dependencia. Es evidente que cuando uno se puede enamorar de una persona de su mismo sexo. De hecho, yo tengo amigos que me encanta charlar con ellos, me encanta, tienen unos ojos preciosos, una sonrisa, son personas divertidas, son personas que te atrapan, son personas con las que te encanta compartir un rato de tertulia, de conversación, y se te hacen a veces imprescindibles en tu vida, o sea, te aportan pues confianza, te aportan incluso estabilidad, cierta protección, ¿verdad? Porque puedes recurrir a ello en un momento determinado. Y qué duda cabe que, pero claro, en una edad determinada, en una edad adulta, pues tú puedes perfectamente saber que eso es así, sin que tenga para nada que existir una erótica. Tu erótica ya tú la tienes prácticamente ocupada, ¿verdad? O tienes esas satisfacciones eróticas ya con personas del sexo contrario, en este caso. O sea, quiere decir que en esa edad de la adolescencia existe confusión, no sé si el hecho de que a mí mi amigo me atraiga es porque ya yo soy homosexual. Evidentemente ellos no saben que para que eso ocurra también tiene que ser por atracción erótica, o sea, tienen que coincidir esas dos atracciones, tienen que ser erótico-afectiva y que el otro sexo no le interese para nada. O sea, que para todos los chicos que sepan en todo momento que el enamoramiento, ¿verdad?, existe en todas las cosas que nos rodean y en las personas, sean del sexo que sea, ¿verdad?, pues también. Lo que pasa es que para, de alguna forma, definirse en una orientación homosexual, evidentemente, tiene que ser: me gusta mi amigo, lo necesito eróticamente y no quiero saber para nada la afectividad y la erótica en el sexo contrario, o por lo menos la erótica en el sexo contrario. Hay otra cosa, Carmen, y es que tampoco podemos, también hay que decir que nada tiene que ver, por ejemplo, esa erótica, esos comportamientos homosexuales o esa conducta, esos homosexual de tipo esporádico, con lo que es en sí la homosexualidad, ¿verdad? Cuando dos personas, por ejemplo,
pues han tenido una relación homosexual esporádica, pues si es el chico joven tampoco tiene que ser un trauma para él entender que si ha tenido esa experiencia ya es porque tiene que ser homosexual. Efectivamente, además es que eso también va un poco más a lo que es el plano de la curiosidad, de la exploración. De hecho, la mayoría de esas relaciones esporádicas pueden llegar a surgir en lo que es la adolescencia media tardía, que es cuando aparecen las relaciones sexuales más propiamente dichas, o incluso a lo mejor en lo que es la adolescencia media en besos y caricias, sin llegar a tener que ser una relación sexual. Pero eso forma más parte de lo que es la curiosidad. Lo que pasa que la curiosidad hacia el sexo, hacia el propio sexo, puede estar mejor vista entre mujeres que entre hombres. Entonces eso es lo que llega a crear esa confusión tan grande dentro de un hombre, el por qué estoy teniendo estas conductas, el por qué estoy explorando este campo. Entonces ya es que soy homosexual y eso crea mucha confusión. Entonces, aparte, como ya estabas comentando antes con el tema de la bisexualidad, como en esta época, en la media y en la tardía, es cuando más surge este problema de la bisexualidad, por estos comportamientos esporádicos, por esta curiosidad, y en la tardía incluso puede llegar a ser por el que todavía no haya tenido ninguna relación. Empieza a preguntarse que por qué yo no he llegado a tener ninguna relación y a lo mejor el resto de mis compañeros o amigos sí. Quizás entonces empieza a plantearse que es que no ha encontrado la adecuada persona, o a lo mejor es que la adecuada persona no es del sexo opuesto y es del mismo sexo, y ahí es donde empieza un poco el problema de la bisexualidad. Pero en parte los conductas homosexuales esporádicas responden un poco más a la curiosidad. Lo que pasa es que esa curiosidad está más respetada en la mujer y se ve mejor que en lo que es en el hombre. Efectivamente, cuando se ven a dos mujeres por la calle de la mano, pues quizás no se le preste tanta atención cuando se ven a dos hombres por la mano. Nuestra cultura prácticamente, pues quizás en ese campo es un poco castigadora, ¿no? Hablábamos antes, Carmen, de la bisexualidad y qué duda cabe que entre un hombre y una mujer, por ejemplo, la heterosexualidad, cuando se tienen conocimientos plenos, como hemos estado diciendo en varias ocasiones en programas anteriores, cuando se tienen plenos conocimientos, cuando se aprende con libertad, cuando la persona se explora, cuando la persona adquiere esos conocimientos de las sensaciones, cuando esa persona de alguna forma ha vivido esa sexualidad en solitario, es hombre, mujer, qué duda cabe que eso le da una enorme libertad. Y eso le va a impulsar, le va a dar los conocimientos para que después pueda llevar a cabo una sexualidad compartida. Cuando no se comparte la sexualidad, cuando la sexualidad no es compartida, en el tipo de orientación que sea, pero en este caso vamos a hablar de la heterosexualidad, cuando ese hombre y mujer se unen y no comparten el sexo en toda su extensión, pues crea una frustración bastante grande. Todos sabemos perfectamente que la culminación de esta relación es la fase orgásmica, que veremos más adelante, donde el cerebro proyecta una sustancia llamada endorfina que nos va a dar la relajación que por ley natural tenemos derecho. Es la vía natural para eliminar esas tensiones que nosotros vamos adquiriendo con el día a día. O sea, quiere decir que la fase orgásmica es la compensación a esa unión, pero la compensación de los dos tienen que vivir esa fase. Cuando uno de ellos no lo ha sentido, no lo ha vivido, qué duda cabe que ahí se produce una frustración por parte de los dos, porque los dos perciben, tanto el hombre como la mujer, perciben que algo no va bien, que algo no funciona. Y esa insatisfacción que tiene ya el hombre, ¿verdad?, es el que le hace a veces, pues,
ir buscando otras vías para cubrir quizá ese vacío que tiene. Nosotros comentábamos antes, Carmen, lo de la comida, ¿verdad? Podríamos poner un ejemplo con lo de la comida. Vamos a decir primero que la sexualidad tiene 4 fases, una de deseo, otra de excitación, otra fase orgásmica y un periodo refractario, la resolución y periodo refractario. O sea, como podemos ver, en cada fase hay una serie de sensaciones, nos ofrece una serie de sensaciones muy placenteras que tenemos que vivir, que tenemos que sentir, para que sea esa explosión orgásmica la culminación de todo ese preámbulo, que es quizá el más bonito de la relación. Qué duda cabe que cuando eso se hace a la carrera y cuando eso se siente poco, pues evidentemente a las 2 horas la persona tiene otra vez necesidad de sentir esa sensación orgásmica. Cuando la persona se limita solo y exclusivamente a esa fase orgásmica, podemos decir de alguna forma que vive castrado dentro de lo que es la sexualidad. Y como ejemplo, para que sea más comprensible, les quiero poner un ejemplo que comentábamos Carmen y yo con lo que es la comida. Cuando una persona llega a un restaurante, porque es la hora de comer, y pide la carta y le llama la atención porque le gusta muchísimo, pues la copa de la casa, que es el postre, un postre favorito. Ese hombre en ese momento se toma ese postre y a las 2 horas tiene hambre otra vez. O sea, quiere decir que a las 2 horas va por la calle y donde huele a comida, allá se mete. Pero si ese hombre evidentemente coge ese primer plato, lo saborea tranquilamente, coge el segundo, lo saborea tranquilamente, cuando ese hombre termina su postre, está satisfecho, es feliz, está contento, no tiene ningún tipo de necesidad de comer absolutamente nada de ningún sitio. Cuando en la sexualidad, que es una necesidad psicofísica, la persona no tiene esa satisfacción, no ha compartido ese sexo, no ha tenido ese tiempo de agradecimiento a su pareja en ese periodo refractario, que duda cabe que esa persona se siente que no ha aportado la demanda de la otra y que posiblemente entienda o busque, porque parece ser que esa necesidad, esa deficiencia la pueda encontrar en otro sitio o de otra forma o en otra orientación. Podemos decir eso, ¿verdad, Carmen? Es un ejemplo que nos puede valer, ¿verdad? Además se ve claramente y tiene mucha relación porque ambos son necesidades fisiológicas, solo que claro, la comida ya es una necesidad y está muy bien vista, y lo que es el sexo es una necesidad, pero es como, no se ve ya como necesidad, se ve como simplemente placer por placer, y no, es también una necesidad, y hay que hacerla en todas esas partes, porque es cuando está bien, cuando está completa, cuando ya después no va a crear otra necesidad. El problema está en cuando no la vivimos con esa plenitud, cuando no la vivimos con esa libertad, y ahí es cuando empiezan un poco los problemas, como cuando no comemos con libertad o comemos con prohibiciones siempre vas a tener algo que si te prohíben esto, tú es lo que más vas a ir buscando. Si en una dieta te prohíben el chocolate, es lo que más vas a desear, pues igual en el plano sexual. Claro, podemos decir, por ejemplo, que los genitales de las personas no lo han colocado ningún partido político, ni ninguna entidad religiosa ni filosófica. No lo ha dado el Creador y nos dio 5 sentidos para que nosotros pudiéramos disfrutar de ellos, para que pudiéramos admirar todo lo que nos colocó a nuestro alrededor, y nos dio tiempo para hacerlo. Y en la sexualidad nos dio esto, los órganos sexuales, nos dio la sensación de sentir el tacto y nos dio un abanico inmenso de sensaciones,
con las que poder disfrutar cada día. El problema está en que esos genitales, esas sensaciones que nos otorgaron, nos pusieron en nuestro programa biológico, sea visto por determinadas personas, determinadas entidades, como algo sucio, como algo mal visto. Fíjense, hay una cosa muy importante: el no conocer el sexo, la ignorancia de nuestra sexualidad, nos lleva a preocuparnos, a pensar, y el porqué de infinidad de comportamientos. Vamos en capítulos sucesivos, vamos a ir hablando de las parafilias sexuales, ¿verdad? Esas personas que tienen relaciones con animales, que tienen relaciones con niños, ¿verdad? La zoofilia, la pedofilia y otras. Y vamos a ver que todo eso son derivaciones, comportamientos, ¿verdad?, que atienden precisamente a esa falta de conocimiento. Podemos decir que el ser humano necesita de la sexualidad, que vamos a llevar a cabo las relaciones sexuales, que un niño, un adolescente no piensa como un adulto en ello, y que la libertad y los conocimientos, evidentemente, nos van a hacer libres para no tener que caer y para no tener que alimentar esas relaciones sexuales que mueven la economía más grande del mundo, que es la prostitución. Parece ser que, y según todos los entendidos, mueve, como les decía, la economía más grande sumergida que existe. Y eso es porque siempre hay alguien que paga por hacer algo tan bonito y tan maravilloso, que es compartir sensaciones, y que lo puede hacer con total libertad con otra persona. Así que, ¿qué más podríamos decir en este capítulo de hoy, Carmen? Pues yo creo que también algo importante es cómo se vive ahora la sexualidad. La época en la que estamos ahora, en la que siempre vamos rápido, en la que hay mucha competitividad, se está viviendo más lo que es la cantidad que la calidad, y yo creo que ahí es donde empiezan un poco las frustraciones, en no vivir esa sexualidad con esa calidad y en ir por ahí alardeando de tu cantidad. Ahí es donde están creando muchas frustraciones ahora en esta época. Claro, el no conocer esas fases del sexo, pues quizá limita a las personas un poco más a buscar esa sexualidad rápida, esa fase orgásmica rápida, ¿no? Y eso, claro, evidentemente, eso, bueno, pues merma la calidad, porque qué duda cabe que cuando yo oigo a personas, ¿verdad?, que dicen, no, es que yo, pues una relación sexual, pues un cuarto de hora, 10 minutos, y siento pena, ¿no?, porque qué pena, ¿verdad?, de llegar a culminar una relación sexual tan rápido, tan pobre, ¿verdad?, con todo lo que nos ofrece, ¿verdad? Eso es más bien descarga física, sí, más que sí, una plena sexualidad intensa. Claro, y eso lo vamos a hablar en el próximo programa. Vamos a hablar de esas fases, de las fases sexuales, y vamos a ver cada una de ellas, y vamos a entender, una vez que veamos esta fase, vamos a entender muchísimas cosas que hasta ahora mismo, pues, de alguna forma nos impide ser libre en nuestro comportamiento. Así que, Carmen, nos vemos la próxima semana, y muchas gracias. Y a ustedes también. Le veremos en el próximo capítulo de este programa, al que hemos titulado Sexualidad, Salud, Respeto y Amor. Hasta el próximo programa. Gracias por estar ahí.